Hacia 1502, ya con una notable carrera de éxito a sus espaldas, rodeado de los más exquisitos humanistas a los que servía tanto como le servían a él, el más grande de los impresores, Aldo Manuzio, piensa en fundar, alrededor de su empresa editorial en Venecia, una academia. Se han conservado los estatutos. La principal regla era hablar todo el tiempo en griego. Los infractores debían pagar una multa. Cuando el monto acumulado fuera suficiente, Aldo organizaría una cena para todos los miembros. 100 años después, hacia 1613, el protagonista de la República Literaria de Saavedra Fajardo se pasea en sueños por las más renombradas y venerables imprentas europeas, convertidas satíricamente en figones, y dice: vi aquellas celebradas hosterías de Plantino, de la Flor de Lis, del Grifo, de la Salamandra, imprentas, y otras donde era notable la abundancia de todos manjares. Allí había eneidas estofadas, cocidas, empanadas y en jigote, fastos y metamorfóseos asados, en tortilla, fritos y pasados por agua, y otras 1000 diferencias de guisados a tan buen precio que pienso que por aquella estudiosa gula andaban amarillos y achacosos los ciudadanos de aquella república, con indigestiones y flaquezas de estómago por debilitallos con tanta abundancia. Esto no quiere decir que aquellos primeros y refinados humanistas no hubieran sido ya también muy capaces de tonos pantagruélicos como este. Pensemos tan solo en alguna página del propio Erasmo. Pero hay algo que solo los más advertidos podrían haber previsto: la queja específica por el exceso y la baratura en todos los sentidos de libros, la libropesía, como diría también Quevedo, como uno de los males mayores para las repúblicas. De hecho, un grupo de aquellos primerizos herederos de Petrarca no tardaron en advertir y sufrieron los efectos secundarios de la invención tipográfica, algunos muy sangrientos, que tan entusiásticamente habían acogido inicialmente, y buscaron formas de ponerle remedio. Inicialmente la más eficaz fue aliarse con las más prestigiosas casas editoriales, Amerbach y Froben en Basilea y Augsburgo, el propio Aldo Manuzio en Venecia, Plantino en Amberes, etc. Una aristocracia de autores se aliaba con una aristocracia de editores y daban así origen a una profunda red que se creía inmune ante las guerras de papel y luego de sangre y fuego que inundarían la Europa del Renacimiento. Algunas de estas mismas imprentas las acabamos ahora de ver nombradas despectivamente en clave por Saavedra. Y no solo se creían aquellos humanistas inmunes, sino que generaron una auténtica conciencia de, diríamos hoy, red de excelencia, con una alta misión de ennoblecimiento de la vida activa de la República. La República Literaria de Saavedra Fajardo tiene una complicada historia textual. Tenemos una primera redacción, viva en varios manuscritos, sin firma de autor, escrita entre 1613 y 1620. Y una segunda redacción que se imprime primero en 1655 y solo en 1670 con la atribución clara y explícita a don Diego de Saavedra Fajardo. Desde esta última fecha se disemina como lectura favorita de nuestros ilustrados, especialmente por el aprecio encomiástico que le profesó Mayans. No nos vamos a meter en este asunto porque, tenemos a Alberto Blecua, los trabajos de Alberto Blecua y de Jorge García López que lo han aclarado hasta donde sea posible. Pero lo apunto porque sí vamos a comparar en alguna medida las dos redacciones. Estamos ante un paseo alucinatorio por un universo de libros, un recorrido que en cierto modo supone la búsqueda de un orden subyacente y más al fondo una pesquisa acerca de la propia identidad cultural, no solo individual, sino de toda una república, una exploración del tejido de galerías borgianas que compone la Civitas Librorum, desde la perspectiva hispana y con una aguda conciencia de crisis, especialmente en los órdenes cultural y político. Observado en su superficie, el recorrido de Saavedra en esta obra es relativamente simple, fácilmente ascribible
a varias modalidades tradicionales del somnium o sueño literario, en concreto bajo la forma satírica reactivada por Justo Lipsio en 1581. Pero es mucho más complejo si nos fijamos en la profundidad de sus alusiones y sobre todo si queremos determinar su lugar, su nodo en la red o en las varias redes a las que se escribe desde el título, República Literaria. Se sitúa en el gozne de un conjunto de cambios de perspectiva que afectarán a la comprensión de la literatura que tienen nuestros autores auriseculares. Y es, en concreto, uno, quizá el mejor que tenemos en español, de los textos que reevalúa de manera más fina y concentrada el sentido del humanismo a las puertas del gran siglo barroco. Paul Oskar Christeler dio respuestas a la pregunta de qué aglutinaba, qué compartían aquellos hombres que ya se llamaban a sí mismos humanistas, y concluye: así que el humanismo del Renacimiento no fue tanto una tendencia filosófica o un sistema, sino más bien un programa educativo que enfatizó y desarrolló una importante pero limitada área de estudios. Esta área puede ser descrita de manera gruesa como literatura. Y añade que si tuvieron algo distintivo fue el énfasis en el griego y el latín, y, en última instancia, en la filología elevada a ciencia de las ciencias. Pero para Christeler, esencialmente fueron por encima de todo reformadores de la educación. Estas ideas, como sabemos, son hoy aceptadas y en general dominantes. Quiero destacar ahora que quizá aquellos que se llamaban a sí mismos humanistas no estarían tan rendidamente de acuerdo, o lo expresarían de otro modo, dando una mayor importancia a la voluntad de formar una trama, una comunidad, una red, y además una red de espíritus que realmente buscaban pasárselo bien por encima de sus diferencias, que disfrutaban juntos de sus hallazgos e invenciones y que daban un alto sentido a ese nuevo otium literatum, en esencia laico. Puedo poner un ejemplo rápido extraído de unas cartas entre dos personalidades muy fuertes y muy diferentes, Guillaume Boudet y Erasmo. Boudet había enviado a Erasmo una copia de su último libro, De Ase, un extenso tratado numismático, pidiéndole una sincera evaluación. Erasmo contestó con una crítica bastante acerada, lo que forzó a Boudet a responderle. Es una carta interesante porque recoloca en la perspectiva de este seminario la evaluación del mundo en que se desenvolvía el primer humanismo. En ella sobresalen tres temas: el estilo, los objetivos del trabajo, los objetivos buscados y la amistad. Erasmo había tocado el punto del estilo, arguyendo que De Ase estaba escrita en un latín tan difícil que solo podrían entenderlo los más eruditos, que además tuvieran mucho tiempo libre y estuvieran dispuestos a dedicar tantos esfuerzos, dice, a entender el texto como el autor había dedicado a escribirlo. Además, continuaba Erasmo, el libro está lleno de digresiones. Son eruditas y muy interesantes, pero más de un lector dirá qué tiene que ver esto con el tema. Boudet respondió a estas críticas directamente, pero ligando la cuestión del estilo a la de los objetivos, su segundo tema. Admitió que su libro estaba escrito en un estilo difícil, incluso dice enigmático, pero tal cosa estaba hecha a propósito. Pensaba entonces que convenía a mi intención, dice, ser rectamente entendido solo por unos pocos y gentes a las que respeto. Y la razón, continúa Boudet, es porque el libro contenía algunas cosas por las que podía ser castigado por la ortodoxia y quería ponérselas difíciles a esos prelados, continúa, que solo buscan el modo de enriquecerse en lugar de dedicarse a las cosas que pueden conducirnos al cielo. Esa idea de la felicidad, en realidad un cielo laico, que tantas veces aparecen los primeros humanistas. Pero estas ideas controvertidas, añade, son muy similares a las que el propio Erasmo ha formulado en sus obras. Si alguien compara nuestros escritos, dice Boudet, podría bien concluir que he tomado de ti mis ideas. Cuando leo tus ensayos, los Silenos, por ejemplo, o el otro titulado La guerra es dulce a quienes no la han experimentado, veo que expresamos las mismas ideas, aunque en diferentes géneros. De modo que, concluye Boudet, la única diferencia entre nosotros es el estilo. Tú dices las cosas de manera controvertida y ligera, mientras que yo las digo, o mejor las vocifero, a la manera del orador. Dice, si mi estilo no es de tu agrado, esto no es importante, pues queda claro que nuestros objetivos son los mismos. Y por último,
Boudet pasa abruptamente al tercer tema, que va a ser el fondo más interesante de la carta, la amistad. Y dice que pronto recibirá Erasmo otra carta de un amigo suyo, un eminente jurista, miembro del Parlamento de París y mecenas de humanistas, porque le enseño muy a menudo tus cartas y a muchos otros también. Y así demuestro a mis amigos que hay entre nosotros gran amistad. Y por este medio mantengo mi prestigio entre aquellos que te consideran el marrón de nuestros días. Y aún referido a otro amigo, añade estas frases tan representativas del estado especial de aquella cultura. Y así con tu ayuda formamos una sociedad de amigos. Tanto como tú me has hecho de los tuyos, también mis amigos son los tuyos. Y esta no es una amistad ordinaria, sino basada en este solemne acuerdo. Cualquier cosa que adquiramos ha de ser compartida y todos los amigos que tengamos serán mantenidos en común. Este ejemplo que acabo de comentar me parece extraordinariamente representativo de un clima intelectual casi irrepetible. Boudet ha convertido la República Literaria en, como dice, una sociedad de amigos, capaces de criticarse acerbamente y de disentir, pero siempre de manera abierta y mutuamente enriquecedora. La fórmula humanista de la Res Publica Literarum había aparecido por primera vez en 1417, cuando el veneciano Francesco Barbaro escribía a Poggio Bracciolini para alabarle que hubiera dado a luz las obras de Lucrecio y Manilio, junto a otros textos clásicos. Sus hallazgos, le dice, han proporcionado la mayor ayuda y los más finos ornamentos que nunca ha tenido la República de las Letras. Subrayemos que se trataba de un doble ideal. Para decirlo en palabras de Francisco Rico, ¿cómo se enlaza el sueño grandioso de una civilización con un pormenor de sintaxis, con la ortografía de un diptongo, con una errata salvada? Un ideal que alentó en aquellos hombres y que hoy nos fascina con la melancolía de algo irremisiblemente perdido. El humanismo, a partir de esta generación, evolucionó con fuertes contradicciones en su seno. Un buen ejemplo de una de las vías seguidas podría verse en la carrera de Pierre Bayle. Al ser obligado a huir de Francia por las políticas represivas de Luis XIV, llega a Rotterdam y en 1684 fundará la revista Nouvelle de la République des Lettres. Con ella adquiere carta de naturaleza como nueva e importante fuerza europea a la sociedad civil. Y en la elección de este título, Bayle vuelve la vista bien explícitamente hacia toda una línea del humanismo que ayudará en definitiva a la construcción de la Europa ilustrada y, en consecuencia, a la Europa actual. La República de las Letras ha basculado entonces ya lenta pero inexorablemente desde el sur al norte de Europa. Y es en Francia donde asentará sus grandes palacios y sus príncipes poderosos. No puedo detenerme en los pormenores de este recorrido, pero remito simplemente al libro magnífico de Marc Fumaroli que se detiene en el análisis. Es La República de las Letras, con este título, está traducido recientemente por Acantilado. Pero España empieza pronto otro camino que nosotros podemos ver concretarse y ahondarse de manera redoblada en las dos redacciones sucesivas de la República Literaria de Saavedra. Aquí solo puedo permitirme esbozar algunas ideas que apenas han sido exploradas en relación con este texto. En primer lugar, debería verse con claridad que estamos ante una obra doble. Este ineludible pormenor no podía apreciarse bien hasta hace poco, hasta la reciente edición crítica de Jorge García López. Pero una vez que lo tenemos ante los ojos, descubrimos que es mucho más interesante leer el salto, el vacío que separa las dos versiones, que leer cualquiera de ellas de manera aislada. Desde 1613, la primera versión corre manuscrita y anónima. Es un texto síntoma. No está comprometido con un nombre, sino con un modo, con una respiración, con un espacio, un tiempo y una incomodidad que ya podemos rastrear también en otros textos de la primera década del XVII. El segundo texto, reelaborado en varias fases y preparado para la imprenta, sí que está comprometido con un nombre. Y se trata, no es un nombre cualquiera, es un nombre de enorme peso, un escritor político de fama, un reputado embajador plenipotenciario, primero en los cantones suizos y luego en Münster. El primer texto, pues, podemos y debemos leerlo sin Saavedra. Es el nodo puro y limpio de una red. El segundo busca salirse de esa red,
es una firma, o mejor dicho, una afirmación de contenido político, como todas y cada una de las obras de Saavedra Fajardo. Para reubicarlo y rubricarlo, Saavedra necesita hacer un serio esfuerzo de codificación, de solidificación de todo lo volátil que hay en la primera versión. Don Diego no quiere desmentir la primera versión. Entonces habría escrito otro texto, o lo habría dejado de lado y para siempre anónimo, sino hacerla comprensible como obra suya, legible dentro de un programa literario, pero más aún político. Comparte el impulso crítico que genera el primer texto, pero necesita codificarlo, vestirlo con su ropa, alinearlo en lo ya dicho. Lo ya dicho por él, en sus obras, claro está, pero también necesita devolverlo a una línea lógica, causal, integrada en el desarrollo de una específica tradición de vituperatio literae muy propia de la España de mitad de 1600. Colocarlo en una perspectiva cultural única, determinada por el repliegue hispánico del que él es protagonista, actor y víctima, en cierto modo, digamos, desde 1637, cuando redacta su obra El Estado presente de Europa, o desde 1643, con la caída del conde duque de Olivares, mientras él compone Locuras de Europa, una obra muy interesante, también recientemente reeditada, o en 1648 y La triste paz de Westfalia, donde también aparece su nombre. Aquella primera versión presentaba aspectos de tono y contenido inaceptables e incluso incomprensibles para una mentalidad hispánica antifrancesa, del barroco más militantemente contrarreformista. No olvidemos que Saavedra fue también autor de pasquines francófobos. Si analizamos el proceso que va de la primera a la segunda versión, vemos cómo Saavedra clama por una república de las letras que solo puede existir en un peculiar sistema imaginario del barroco español. La verdadera república literaria se ha transformado ya a la altura de 1640 y se ha desplazado a la nueva y flamante sede que se abrirá en el norte. Un hecho inaceptable para don Diego. Sin embargo, la república de letrados que él imagina para criticarla tan acerbamente sencillamente no existe, ya no es proyectable en el futuro, es una fantasmagoría de corte peculiarmente hispano. El gesto que queda en el aire, en ese espacio, en ese vacío de una versión a otra, es así una especie de amor o muerto gran lanzada, o algo similar a la bravata del valentón del soneto de Cervantes ante el cenotafio huero de Felipe II en la Catedral de Sevilla. Y del mismo modo que en el caso de aquel valentón, nos queda la duda de hasta qué punto pudo ser Saavedra consciente de la ironía que estaba revelando. De hecho, fijémonos solo en el punto final de ambas versiones. En el sueño en el que consiste la obra, los muchos poetas a quienes ha criticado y corregido Julio César Escalígero, gran humanista, empiezan a golpearle reciamente. El protagonista del sueño sale a defenderle, especialmente de la violencia del poeta Estacio, en la primera versión, y dice: me enojé mucho y levantando el brazo como si estuviera despierto, me arrojé a darle una puñada en el rostro y dando en un brazo de la cama, desperté bien lastimado y dudoso si había sido verdad o sueño lo pasado. Y así acaba la obra. La versión finalmente impresa reescribe este final de este modo. Dice: quedáronse los poetas ejecutando en Escalígero sus iras, y movido yo a piedad de aquel ingenio, luz de las buenas letras, un elogio que no está en la primera y que es improcedente, es erróneo, vamos, los quise apaciguar con cortesía, pero anduvo tan villano Claudiano, ya no es Estacio, y el sueño era tan vivo que me enojé mucho, y levantando el brazo como si estuviera despierto, me arrojé a dalle una puñada en el rostro, y dando en un brazo de la cama, desperté de muchos errores en que antes vivía dormido, conociendo las vanas fatigas de los hombres, sus desvelos y sudores en los estudios, y que no es el sabio el que más se aventaja en las ciencias, sino el que tiene verdaderas opiniones de las cosas, y despreciando las del vulgo, ligeras y vanas, solamente estima por verdaderos aquellos bienes que dependen de nuestra potestad, no de la voluntad ajena, a cuyo ánimo siempre constante y opuesto a las aprehensiones del amor o temor, alguna fuerza mueve y ninguna impele o perturba.
La lectura que propongo obviamente exigiría ahora descender a los pormenores del texto para probarla. Y no tenemos tiempo, no es el momento. Pero bastaría la comparación del uso del término verdad o verdadero en estos breves fragmentos para sacar conclusiones extrapolables al conjunto. El vivo despertar, bien lastimado y dudoso de si había sido verdad o sueño lo pasado, se sustituye en la versión segunda por un desprecio explícito a las ciencias y a la diversidad de opiniones, y un repliegue al criterio de verdad íntima, imperturbable ante cualquier evidencia, por fuerte que ésta sea. ¿Qué concepto de verdad tan ajeno al nuestro es el de quien afirma que no es sabio aquel que más se aventaja en las ciencias, sino aquel que tiene verdaderas opiniones de las cosas y solamente estima por verdaderos, dice, verdaderos, aquellos bienes que dependen de nuestra potestad, no de la ajena? Propongo, pues, a quienes hayáis escuchado hasta aquí una nueva lectura de esta obra desde el hueco que separa ambas versiones. Es apasionante comprobar en la comparación pormenorizada de los dos textos el salto mortal para la idea más noble del humanismo y para la vieja República de las Letras que se ha producido. Un salto, en cierto modo, hacia atrás, hacia un mundo de verdades fijas y de cierto solipsismo, incluso de conocimiento, que solo ha de rendir cuentas al providencialismo que está rigiendo los destinos de la patria, aunque estos se vayan dibujando ya con la tinta del fracaso irreversible. Es fascinante esta lectura barroca, hispana, del mundo, que consiste en emborronar oscuramente un texto anterior. La primera versión aún contenía unos atisbos de crítica humanista, es decir, desde dentro de los propios supuestos del humanismo, al humanismo trasnochado, al exceso de libros, a la erudición abstrusa. Es un poco al estilo de la que lleva a cabo, por ejemplo, Cervantes en el Quijote, con aquel primo que aparece, primo tronado, que se define a sí mismo como humanista y cuyo oficio es componer libros para dar a la estampa. En la primera versión de Saavedra podemos comprobar cómo alienta aún una crítica festiva, bien humorada, abierta al diálogo y a la relativización de los saberes, a la interlocución jocosa y convivial con espíritus iguales, con aquellos habitantes de una red de intereses comunes que caracterizaba a la República de las Letras del siglo anterior y que se trasladará a las academias, a los parnasos del siglo XVIII del norte de Europa, especialmente de Francia. En sentido contrario, la segunda versión contiene una contradicción que la lastra de manera terrible. La crítica a los excesos eruditos y vacuos se hace añadiendo, barrocamente y en inadvertida paradoja, autoridades, referencias extemporáneas, digresiones morales, emblemas oscuros. Se abre así una huida hacia el silencio y el aislamiento del protagonista, que evidencia un panorama de horizontes culturales ocluidos, como vemos sencillamente en este último párrafo. Y parece añorarse, en fin, con este proceso de borrado, un mundo de verdades fijas e indisolubles, que paradójicamente no es el de la Europa que Saavedra pudo conocer en sus largos años por las cortes y las ciudades del norte de Europa, pero sí, sin duda, es el que respirará al volver de Westfalia para morir al poco tiempo en Madrid, el mismo año de la firma del tratado que reconoce la independencia de Holanda. Tristes repúblicas somos, dirá un personaje de Lope de Vega en un agudo juego de palabras. Tristes repúblicas somos, mucho de gansos tenemos, nunca estamos sin cañones. En el sentido de cañones de pluma, cañones arma. Animo pues a esta nueva relectura de una obra que tuvo gran éxito en su momento, pero que fue leída de manera muy distinta, especialmente pues, por Mayans, por Menéndez Pelayo, por ilustrados y críticos decimonónicos también. Y acabo agradeciendo mucho a la profesora María Palleras la iniciativa y coordinación de este seminario virtual, el generoso esfuerzo que ha supuesto, desde luego, llevarlo a buen término. Quedo en deuda públicamente con ella, si es que no lo estaba ya, y en especial por su inacabable paciencia conmigo. Muchas gracias.